Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por su tiempo, también la participación para esta sesión. Me da mucho gusto acompañarlos. Mi nombre es Daniela Pérez Yáñez, formo parte del equipo de capacitación de Cristal y en esta ocasión, junto con mi compañera Tania Giral, daremos la sesión del segundo webinar de los 12 que, nos hacen falta. También es importante que si tienen alguna duda, algún comentario o quieren participar, estará el chat disponible durante la sesión para que vayan colocando cualquier comentario. Mis compañeras de operación y capacitación estarán a la disposición para ir respondiendo pues cada duda que vaya surgiendo. Sin embargo, al finalizar la sesión también daremos espacio para las preguntas o dudas que lleguen a surgir. Entonces, gracias por acompañarnos. El nombre de esta sesión es ETAs, alérgenos y brotes, cuando alimentos y bebidas se vuelven un riesgo comercial. Apagaré mi cámara para evitar interferencias, pero aquí estaremos con ustedes. Y bueno, para dar inicio a este tema, queremos abrir con una conversación sobre temas que a veces se abordan desde una perspectiva técnica. Cuando normalmente escuchamos términos o conceptos como ETAs, alérgenos o brotes, solemos pensar inmediatamente en la cocina, ¿no? En el manejo higiénico de los alimentos o en la seguridad alimentaria. Y aunque estos elementos son fundamentales, hoy queremos analizar o llegar a algo más. Queremos ver qué ocurre cuando estos riesgos impactan la experiencia del huésped, la reputación del hotel y la confianza que hemos construido con cada uno de nuestros clientes. Porque en la hotelería moderna ya no solo basta con hacer las cosas bien, también debemos de ser capaces de demostrar que llevamos un control, una prevención y que tenemos la capacidad de responder ante este tipo de situaciones. Por lo que durante estos minutos hablaremos sobre la prevención, la trazabilidad y sobre todo la respuesta oportuna, los cuales son tres elementos que pueden marcar una diferencia enorme entre un incidente controlado y una situación con impacto operativo o comercial. Por eso les pregunto, ¿cuál creen que es el activo más valioso en un hotel? Probablemente las respuestas serían la marca, la ubicación, la ocupación, el personal e incluso las instalaciones. Pero todos estos factores dependen de un elemento común, el cual es la confianza. Y ¿por qué este tema debe abrir conversación ahora? La inocuidad alimentaria dejó de ser solo un tema técnico. Hoy ya hablamos de reputación, continuidad operativa, confianza del huésped y un riesgo comercial. Pero antes de hablar de hoteles, me gustaría que observáramos un dato interesante. En 2026, la Organización Mundial de la Salud actualizó sus estimaciones sobre enfermedades transmitidas por los alimentos, considerando 42 peligros alimentarios de una información de 194 países en una serie histórica de 20 años. De estos 42 peligros alimentarios, pues se incluyen bacterias, virus, parásitos, incluso algunos peligros químicos que se asocian con estas enfermedades transmitidas por alimentos. Pero más allá de las cifras, lo importante es el mensaje que hay detrás. Lo relevante para nosotros es que la OMS sigue considerando los riesgos alimentarios como un tema bastante prioritario. Necesita, lo que refuerza la importancia de contar con sistemas que prevén, que sean trazables y que tengan una respuesta dentro de nuestras operaciones, ¿no? Si organismos internacionales continúan invirtiendo recursos en medir, analizar y actualizar toda esta información, quiere decir que los riesgos alimentarios siguen siendo una realidad para cualquier organización que prepara y sirve alimentos. Ahora bien, aquí es donde queremos cambiar ya la conversación, porque en Cristal no vemos solamente el tema desde la perspectiva sanitaria, también queremos verlo de una perspectiva por parte del hotel. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes consideran que una ETA podría impactar directamente en la reputación de su hotel? Tal vez hace unos años habríamos pensado que las ETAs son únicamente un problema de salud, pero ya hoy sabemos que se pueden convertir
en un comentario negativo, tal vez en una reclamación, tal vez en una investigación o incluso pues la pérdida de la confianza. Porque bueno, una experiencia negativa puede viajar muchísimo más rápido que cualquier acción correctiva, ¿no? Hoy en día con las redes sociales, ese tiempo va a ser demasiado rápido. Por eso la inocuidad alimentaria ya dejó de ser únicamente un tema técnico. Hoy es también un tema de confianza, de una reputación y sobre todo de una continuidad operativa que debemos de mantener en cada uno de nuestros establecimientos. Es por eso que un error operativo puede escalar rápido. Cuando analizamos incidentes relacionados con alimentos, pocas veces encontramos que comenzaron con una gran falla. En la mayoría de los casos, el origen está en pequeñas desviaciones operativas que en ese momento pudieron haber pasado como desapercibida o como un detalle menor, ¿no? Tal vez una temperatura que no se verificó correctamente o un cambio en una receta o ingredientes que no se le comunicó al equipo o al personal. Tal vez un utensilio utilizado en diferentes productos sin considerar el riesgo de alguna contaminación cruzada, un registro incompleto que no permite comprobar qué fue lo que ocurrió realmente. El problema no es solamente en el error inicial o en el error operativo. El verdadero riesgo aparece cuando ya esta desviación evoluciona y pasa a ser un detalle operativo y se convierte en un incidente sanitario. Por ejemplo, tal vez una mala manipulación, una temperatura fuera de control o una exposición a un alérgeno puede generar síntomas en un huésped, contaminación cruzada y ya una reclamación o queja. Y cuando la operación no cuenta o no tiene la evidencia suficiente, como registros completos o una comunicación efectiva, demostrar que los procesos estaban bajo control ya se vuelve completamente complicado. Es ahí donde un evento operativo puede transformarse en un riesgo comercial. Una investigación, un hallazgo, un reclamo formal o una pérdida de confianza por parte del cliente. Por eso, la seguridad alimentaria no se trata únicamente de que alimentos y bebidas deben hacer las cosas bien. También se trata de poder demostrarlo con una supervisión, trazabilidad y una respuesta adecuada cuando ocurre alguna de estas situaciones. La prevención no busca generar miedo, lo que busca es fortalecer la operación y darles herramientas que responden ante algún pequeño detalle y que éste se convierta en un problema mayor. Cuando ocurre un incidente, ¿qué creen que puede ser más difícil de recuperar? ¿Un registro que no se realizó correctamente o la confianza de un huésped que tuvo una mala experiencia? Y bueno, ¿a quién debemos convocar y por qué es importante? Cuando hablamos normalmente de un incidente relacionado con alimentos y bebidas, una pregunta importante es saber quién o quiénes se deben de involucrarse. Normalmente, cuando suceden, lo primero que pensamos es que las áreas involucradas es alimentos y bebidas, chef ejecutivo o incluso el equipo de calidad. Y tiene sentido porque en realidad son las personas o los equipos que viven día a día la operación diaria, supervisan los procesos y pues también conocen cada uno de los controles que se tienen establecidos. Sin embargo, pues también es importante que cuando ocurra alguno de estos eventos, rápidamente entender que se requieren respuestas de más áreas, ¿no? Por ejemplo, el equipo de alimentos y bebidas, chef, bueno, ellos participan en un control diario de la operación, la manipulación, la exposición y pues también en el servicio. Calidad es el equipo que aporta los estándares, la evidencia y el seguimiento necesario para evaluar qué fue lo que ocurrió. En cuanto a operaciones, aseguran la continuidad del servicio, la disponibilidad pues de los recursos y también la coordinación de la respuesta. En cuanto a gerencia general, se debe considerar el impacto reputacional que puede tener y comercial cuando existe algún incidente. Capacitación tiene un papel fundamental para fortalecer hábitos,
reforzar prácticas y construir una cultura operativa preventiva. Y seguridad alimentaria aporta los criterios técnicos, la verificación y el acompañamiento para el cierre adecuado de las acciones que se realizan. Un riesgo alimentario no pertenece únicamente a cocina, un riesgo que involucra a toda la organización porque cada área participa en la prevención, en la respuesta y en la protección de la experiencia del huésped. El verdadero valor está en conectar a quienes operan, quienes supervisan y quienes responden ante la toma de decisiones y bueno, esto eventualmente ante el huésped. Los invito a pensar en su propio hotel, ¿no? Si mañana surgiera una situación relacionada tal vez con un alimento servido a un huésped, ¿qué áreas consideran que deben de estar involucradas para responder correctamente ante esta situación, ¿no? Los puntos donde alimentos y bebidas puede volver un riesgo o poner un riesgo. Bueno, hasta este punto hemos hablado de cómo un pequeño error operativo puede escalar y por qué la respuesta requiere involucrar a diferentes áreas. Ahora vale la pena identificar cuáles son los puntos donde la operación de alimentos y bebidas puede generar mayor exposición al riesgo. Hablamos tal vez de situaciones como contaminaciones cruzadas, que es cuando un alimento seguro entra en contacto con un peligro durante la manipulación. Alérgenos no controlados, que pueden generar consecuencias importantes si no existe una adecuada identificación, comunicación o prevención. Temperaturas fuera de rango, que son las que afectan el control de los alimentos, ya sea durante el almacenamiento, la preparación o el servicio. La manipulación incorrecta, la cual se relaciona con los hábitos, buenas prácticas de higiene del personal o incluso incumplimiento de procedimientos. Los alimentos expuestos durante el servicio, donde tal vez factores como el tiempo, la temperatura y la protección del producto es fundamental. La comunicación débil entre áreas que pueden provocar que información crítica no llegue a las personas o equipos correctos y la poca evidencia. Cuando la operación realiza acciones pero no cuenta con registros o la información suficiente para poder demostrarlo. Aunque cada hotel puede enfrentar retos o riesgos diferentes, todos estos puntos tienen algo en común. Perdón. No solamente representa un riesgo para el alimento, también va a representar un riesgo para la confianza del huésped. Por eso es muy importante que la prevención requiere algo más que solamente tener procedimientos escritos. Requiere de hábitos consistentes, supervisión activa y evidencia confiable que va a permitir demostrar el control de la operación. Así que pensando en su operación actual, ¿cuál de estos puntos podría representar un mayor reto durante la ocupación alta? Puede ser, aunque muchas veces pensamos que el riesgo aparece únicamente cuando el alimento se encuentra mal preparado, puede aparecer también cuando la información no fluye, cuando no hay un seguimiento o cuando no podemos demostrar o comprobar lo que realmente se ha llevado a cabo. Contaminación cruzada, el riesgo que no se ve. Aquí la contaminación cruzada es uno de los riesgos más importantes dentro de la operación porque tiene una característica particular. Muchas veces no es visible. Entonces, no podemos identificarla simplemente observando un alimento o la superficie. Por eso, su prevención depende principalmente de los hábitos, la disciplina operativa y la supervisión constante que voy a tener en mi establecimiento. Aunque sabemos que separar tablas, utensilios o equipos es una práctica totalmente básica, el verdadero reto aparece cuando aumenta la presión en el servicio. Cuando tenemos una alta ocupación, un buffet con gran rotación, un banquete para muchas personas, la reposición acelerada o el cambio de turno, es cuando todos estos controles se ponen realmente a prueba. En algunos puntos donde debemos de prestar más atención son en alimentos listos para consumo, los cuales ya entran en contacto con superficies o utensilios previamente utilizados.
En estaciones de trabajo o superficies compartidas, las cuales sin una adecuada separación pueden suponer este riesgo. Cambios de estación donde se pierden controles ya establecidos o incluso manos, paños, cuchillos, pinzas o contenedores que no tienen una identificación visible o sin ningún uso definido. El riesgo no aparece solamente cuando se desconoce el procedimiento. Muchas veces puede aparecer cuando la operación se encuentre bajo presión y los hábitos dejan de aplicarse de una manera consistente. Por eso la supervisión en este punto es clave. Permitir convertir una buena práctica escrita en un comportamiento o procedimiento ya observable y verificable. Herramientas como manejo higiénico de alimentos, como el programa de Food Check, van a ayudar a transformar las buenas prácticas en puntos de verificación, lo cual va a permitir identificar cuáles son las oportunidades de mejora antes de que se conviertan en algún incidente. Alérgenos, cuando la información falta, la confianza se rompe. En este apartado, cuando hablamos ya de alérgenos, muchas veces pensamos que el riesgo está únicamente en la preparación del alimento, ¿no? Sin embargo, el riesgo puede aparecer en los diferentes momentos de la experiencia del huésped. Puede comenzar incluso desde la receta, donde cualquier ingrediente o cambios que no han sido comunicados al personal correctamente. Puede también aparecerse o presentarse durante el servicio en algún buffet, el cual tiene tal vez utensilios compartidos o platillos sin alguna identificación clara. Puede surgir cuando un colaborador recibe en la parte del servicio alguna pregunta y no cuenta con información suficiente para poder responder al huésped, y puede agravarse cuando no existe un protocolo definido para actuar ante alguna posible exposición o queja, ¿no? En la parte de la respuesta que va a tener la persona ante esta situación. Vamos a imaginar la siguiente situación, ¿no? Llega un huésped y pregunta si tal platillo tiene nuez y el colaborador responde, creo que no. ¿Qué palabra dentro de esta respuesta podría representar un mayor riesgo? Pues sería creo, porque el problema no es que el colaborador no recuerde cada ingrediente de memoria. El riesgo va a estar en que no exista una fuente de comunicación o de información confiable a la cual la persona pueda acudir. Ante alguna situación de alérgeno, una respuesta incierta puede generar una pérdida de confianza totalmente. Y en algunos casos, una exposición, la cual se pudo haber prevenido, pues con una comunicación adecuada. La prevención de los alérgenos no depende únicamente del conocimiento individual, depende de contar con información, la cual tiene que ser actualizada, comunicada consistente, procesos claros y una operación preparada para poder responder, porque la confianza del huésped se va a construir cuando las respuestas sean seguras, sean claras y también sean verificables. Temperatura y tiempo, la evidencia que protege la operación. Muchas veces cuando hablamos de temperatura como un requisito operativo, tomamos o que realizamos la toma de temperaturas porque simplemente forma parte de los procedimientos, ¿no? Está incluido en los estándares y en las buenas prácticas. Pero cuando ocurre algún incidente, ya la temperatura deja de ser totalmente un número, ya se convierte en una evidencia. Una medición aislada no siempre es suficiente. Lo importante es que exista un proceso consistente, ¿no? Medir la temperatura correctamente, registrar la información que se obtiene, actuar en caso de alguna situación de desviación y siempre contar con una supervisión que confirme que ese control se mantiene. Porque cuando no existen registros claros, la operación queda totalmente expuesta a una interpretación. Y ante alguna investigación, alguna auditoría o temas de queja o demanda, la pregunta deja de ser solamente ¿lo hicieron? Y cambia a ¿pueden demostrarlo?
Entonces, el valor de los registros no está únicamente en cumplir con un formato o un checklist, sino en proteger que la operación se realiza, que se puede facilitar la toma de decisiones en cuanto a alguna desviación y demostrar que existe un control sobre los procesos establecidos. Pensemos en nuestra operación. Si mañana alguien nos pregunta sobre el control de temperatura de un alimento servido, ¿qué información necesitaríamos tener disponible? Pues qué se registra, quién verifica, qué pasa si este valor o temperatura se encuentra pues fuera de rango. Bueno, pues hasta aquí, con Dani, hemos podido revisar algunos de los principales puntos donde una operación va a generar o puede generar exposición al riesgo. Sin embargo, es importante mencionar, ahí está, que no todos los riesgos en alimentos y bebidas se van a comportar de la misma forma. ¿Por qué? Pues porque no todas las operaciones van a funcionar exactamente bajo una misma línea o una misma estructura. Por ejemplo, si tomamos como referencia un buffet, estos van a tener una dinámica muy distinta a la que podemos encontrar en un restaurante a la carta. Si pensamos en un hotel all inclusive, pues estos se caracterizan por manejar volumen, una rotación constante y muchos centros de consumo que tienen que estar operando de manera simultánea. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, banquetes, estos concentran producciones, montajes, servicios que deben de tener tiempos muy específicos de acuerdo pues, a ese evento. En el caso de eventos, pueden implicar menús muy específicos, invitados, proveedores externos y cambios que se llegan a hacer en último minuto. Si pensamos, por ejemplo, en hoteles, pues esta gama o variedad de centros de consumo también necesitan asegurarse entre diferentes especialidades, entre los distintos turnos que tenemos e incluso de aquellas personas responsables. Por eso es muy importante determinar en este webinar que no va a bastar con un único control general. El hotel tiene y necesita entender dónde va a cambiar el riesgo de acuerdo a esa operación. Retomando el primero que tenemos en pantalla, buffet, el riesgo puede estar en la exposición, en cómo estamos haciendo la reposición, qué utensilios estamos compartiendo y cuál es el flujo de huéspedes que tenemos. En banquetes puede estar en la producción anticipada, en los tiempos de espera, en los montajes o incluso en la comunicación que nosotros hacemos del menú. En el caso de room service, puede estar principalmente en las temperaturas, el transporte y la entrega que lo caracteriza. En el caso de eventos, puede estar en el volumen, en presión de tiempos, coordinación entre cocinas o incluso servicios y grupos. De esta manera, en esta diapositiva, lo que queremos transmitir es que esta prevención efectiva tiene que adaptarse a la realidad de cada operación hotelera que nosotros tengamos, a las particularidades del hotel de cada uno de ustedes que nos acompañan hoy. Y ojo, no se trata de copiar formatos, se trata más bien de mirar cómo trabaja realmente el hotel en un 24/7. Y esto nos lleva justamente a una de las ideas más importantes que queremos compartir con ustedes en esta sesión, y es que el riesgo no siempre está en algo que ya ocurrió. Muchas de las ocasiones y en seguimientos que nosotros hemos hecho acompañando a muchos de ustedes, hemos podido detectar que el problema mayor es que no tenemos cómo poder demostrar que se controló, cómo se corrigió en su momento y cómo respondimos como equipo. Una buena práctica sin evidencia puede perder fuerza frente a una queja que nos genere un huésped o algún tour operador, una OTA. También puede ser por medio de una auditoría, una reclamación o incluso hasta alguna investigación interna que nosotros podamos sufrir. Vamos a trabajar sobre algunos ejemplos. Si un equipo pudo haber tomado las
temperaturas, en el caso de una cocina, pero nuestros registros no son correctos, están incompletos, pues va a perder valor. Pudimos haber realizado la limpieza correctamente, pero si no hay una verificación, entonces esta nos va a quedar débil, va a cojear. Pudimos haber atendido una queja, pero si no la documentamos, qué fue lo que le ocurrió al huésped, quién intervino, qué fue la acción que se tomó, qué respuesta pudimos brindar, pues va a perder totalmente la estructura y entonces no nos va a servir. Aquí van a entonces entrar los 4 elementos que estamos viendo en pantalla, que son registros, trazabilidad, supervisión y respuesta. Nosotros ya llevamos probablemente registros de temperaturas, limpiezas, pero estos registros tienen que poder demostrar que se llevaron a cabo y que en caso de encontrar algún hallazgo se hizo una acción correctiva. En el caso de la trazabilidad, nos va a ayudar a conectar con el proveedor, el lote del producto, la preparación, exhibición e incluso el servicio. En el tercero, que es la supervisión, nos va a ayudar con la verificación diaria con personas responsables que ya estén definidas y que puedan dar un seguimiento a lo que nosotros vayamos encontrando. Esto nos va a permitir entonces poder trabajar sobre la respuesta, documentando qué se hizo, cuándo y quién fue quien lo realizó. De esta manera, FoodCheck va a ayudar a transformar estas evidencias que podamos tener como dispersas en un sistema mucho más controlado y que sea observable para todos. En cuanto al mensaje correcto que debe de llegar, en el caso de alimentos y bebidas, podemos decir que ya dejó de ser un tema solamente administrativo, sino que se está convirtiendo ya en controles operacionales. Departamentos como cocina, servicio, stewards, calidad, operaciones, gerencia, recepción, tienen que hablar todos un mismo idioma. Si, por ejemplo, en cocina el chef decide modificar una receta, servicio tiene que estar notificado o enterado por temas de alérgenos, por ejemplo, de intolerancias que puedan tener los comensales. Si nos falla una temperatura, calidad debe de saber qué fue lo que sucedió. Si un huésped reporta algún síntoma, recepción, gerencia, deben de conocer cuál es la ruta de respuesta para poder dar seguimiento a ese huésped. Si tenemos, por ejemplo, alguna sospecha relacionada con alérgenos, el equipo debe saber también con quién escalarlo y en qué momento, incluso notificar a otras áreas como el área médica y poderle dar continuidad. Muchos incidentes, lamentablemente, no se llegan a escalar de forma correcta porque únicamente queda como una falla inicial. ¿Por qué no los escalamos o no se llegan a escalar? Tal vez porque la información no llegó a tiempo o a lo mejor estaba incompleta, se comunicó de una manera distinta entre los departamentos y entonces esa información que nos pudo haber servido si se hubiera generado y comunicado de forma correcta, se pierde. Y reiterar en esta parte que la comunicación tiene que ocurrir desde antes de un incidente, es decir, desde que nosotros estamos detectando algún problema o un cambio operativo, como los ejemplos que dimos, se notifica, no esperamos a tener un problema y entonces cuando hay que apagar el incendio, reaccionamos y evidentemente esto pues va a tener complicaciones que si se hubieran hecho con criterios claros, responsables definidos, mensajes mucho más consistentes y efectivos, pues no tendríamos por qué haber llegado a ese punto. Y es aquí donde nos planteamos cada uno de nosotros el qué debemos saber como equipos cuando cambia una receta, cuando fallan las temperaturas o tenemos algún caso de sospecha. En estos, con esta pregunta, pues es hacer como esta retrospección y evaluar nosotros de manera particular en cada propiedad qué es lo que está sucediendo para entonces sí, detectamos que no hay una respuesta clara, entonces trabajar como una oportunidad de mejora dentro de nuestros procesos o protocolos y de esta forma, cuando la respuesta ya esté definida y entrenada, el hotel va a poder ganar tanto en capacidad de reacción
como en la calidad del servicio que nosotros estemos ofreciendo. Y bueno, hablando de la inocuidad, esta debe de convertirse en una cultura operativa. No termina la inocuidad cuando nosotros cumplimos con las buenas prácticas. Para que se convierta en esta cultura operativa, tenemos que trabajar en capacitar al personal, tener procedimientos, preparar a nuestro equipo, no solo antes de una auditoría, sino en esta inocuidad que tenemos que vivirla por medio de hábitos, por medio de una supervisión, registros que nos van a respaldar y, por supuesto, por respuestas oportunas. Cuando hablamos de hábitos, nos referimos a esas conductas en las cuales el equipo va a repetir esa buena práctica, aún cuando tengamos presión, una ocupación alta o cualquier situación que tengamos. ¿Qué sí va a requerir? Pues que tengamos rutas de mejora, capacitación, que podamos verificar y dar un seguimiento. En nuestra operación hotelera, la cultura se va a demostrar cuando el estándar se pueda sostener entre estos turnos, porque generalmente el de la noche es un poquito más complicado de dar continuidad, entre las diferentes áreas o departamentos, en diferentes temporadas e incluso en condiciones pues de ocupaciones muy altas o bajas que afectan sí la operación, pero también el número de colaboradores que tenemos para poder gestionar. De esta manera, Cristal puede acompañarlos en este proceso, como convirtiendo los controles técnicos en prácticas operativas y de esta manera en confianza que sea verificable para todos. En este webinar, lo que queremos compartirles también, como parte de los elementos que les estaremos enviando una vez que concluyamos, un checklist básico de puntos críticos para alimentos y bebidas. Este checklist no busca como tal sustituir una auditoría ni tampoco una evaluación formal. Lo que tiene como objetivo es ayudar al hotel a mirar, pues, no rápido, pero sí de forma ágil y efectiva, dónde podemos tener brechas y qué temas o aspectos tenemos que revisar con mayor prioridad. Los puntos principales que estamos incluyendo aquí, como vemos en pantalla, son higiene, temperatura, alérgenos, trazabilidad y la parte de supervisión. En higiene, pues desde observar la parte de lavado de manos, hábitos de higiene personal, utensilios, equipos, prácticas de limpieza. En el caso de las temperaturas, pues contemplar desde las de recepción, cocción, enfriamiento potente, exhibición y bueno, todas las que ya tenemos como parte de nuestros registros. En la parte de alérgenos, debemos mirar tanto las recetas como los etiquetados y el servicio y respuesta que nosotros brindamos. En la trazabilidad, poder asegurar la información que tengamos por parte de proveedores, que las etiquetas sean legibles para poder determinar un lote, los ingredientes, y que toda esta información que en algún momento se pueda llegar a requerir por un brote, un alérgeno, etcétera, se pueda apoyar la área de preparación y servicio. Y en la supervisión, pues debemos de confirmar responsables, frecuencia y qué acciones correctivas nosotros estamos gestionando. Como ven, el valor de este checklist está en abrir esta conversación y no solo de marcar casillas por llenar un formato, sino que al nosotros hacer esta revisión, poder identificar dónde tenemos que profundizar, dónde es necesario a lo mejor reforzar o qué tenemos que documentar de acuerdo también, pues bueno, a todo el conocimiento que ya tienen ustedes en esta parte de manejo higiénico, pero también en todo el tema de alérgenos. Y como parte también de lo que hemos ido analizando como los riesgos de alimentos y bebidas, es fortalecer, porque al final, bueno, se vuelve también un reto, estos hábitos que tengamos como equipo. Normalmente, cuando hablamos de soluciones que podemos nosotros activar después de tener pues esta apertura a un webinar, es
pues detectar que necesitamos a lo mejor una supervisión más estructurada, que nos pueden faltar mayores evidencias, lecturas más claras, de dónde tenemos estas oportunidades de mejora. ¿Por qué? Pues porque la misma operación no nos lo permite visualizar, porque ya tenemos una ceguera de taller o simplemente porque ya estamos tan ensimismados en esta operación que empezamos a perder algunos puntos, ¿no? O la visión completa. De ahí que nosotros en este webinar hemos hecho mucho hincapié en que no existe esta única solución para todas las operaciones. Cada una se va a adaptar a lo que nosotros tengamos, podamos hacer como reflexión y tomemos acción a partir del día de hoy. También recalcar que no todas las propiedades van a iniciar en un mismo punto, por eso tampoco lo estamos marcando como una regla. Algunos probablemente en este análisis que empiecen a hacer van a detectar que la acción inmediata tiene que ser capacitación. Otros van a necesitar a lo mejor un diagnóstico para saber dónde están parados. Aquellos que ya tienen controles van a tener que evaluar qué fortalezas y cómo las van a evidenciar. Y tal vez habrá quienes busquen una evaluación un poquito más formal, donde ya trabajen con alguna certificación, donde se hable justamente de este manejo higiénico, cómo lo hemos ido gestionando, y bueno, cuáles son nuestras rutas en la parte de alimentos y bebidas para implementar programas que sean progresivos para poder llevar a cabo este seguimiento y verificación. La idea entonces es poder ayudarles a traducir esta conversación que estamos llevando el día de hoy a una ruta que sea práctica, alineada a esta operación de cada uno de ustedes. Y justamente hablando de esta ruta de webinars que estamos nosotros compartiendo con ustedes, hoy ya Dani hablaba de que estamos en el número 2 de los 12, pues es una forma en la que nosotros buscamos dar a ese enfoque técnico un valor y poderlo llevar a la práctica. Cuando hablamos de estos webinars, nuestra intención pues es educar, sensibilizar y abrir esta conversación para pues no, ¿cómo diríamos? Asociar siempre con algo malo o una forma de descalificar el trabajo que estamos haciendo, sino de poder abrir, tener apertura al cambio y a la mejora continua. Esto acompañado de este checklist de identificación de brechas rápidas que ustedes pueden hacer, más los otros documentos que les compartamos, nos va a permitir hacer un diagnóstico. En este diagnóstico, aterrizar estos riesgos por operación, áreas, departamentos, equipos, y conforme a ese diagnóstico, poder priorizar en nuestro manejo higiénico de alimentos y aquellas rutas que tienen alimentos y bebidas para que sean operaciones mucho más seguras. Y pues bueno, como siempre, compartirles nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y acompañarnos en este camino justamente de webinars que estamos teniendo y donde compartimos también mucha información que puede ser útil para ustedes. Tenemos también nuestro sitio web oficial que, bueno, los linkea para que puedan hacer el registro, conozcan nuestros servicios y sí les pedimos que por favor nos ayuden contestando esta encuesta que tenemos ahorita en pantalla. Les pedimos, por favor, que cuando escaneen este QR para hacer la evaluación, nos coloquen el mismo correo electrónico que pusieron en su registro porque están vinculados. En el webinar anterior tuvimos algunos inconvenientes porque no nos aparecía como las mismas personas y entonces al no haber tenido el registro, no se vinculaba con el QR y fue complicado que les pudiéramos hacer llegar la constancia. Esta retroalimentación que ustedes nos van a compartir es muy valiosa porque nos puede ayudar a conocer qué temas son prioritarios para la operación de cada uno de ustedes, qué necesidades viven el día de hoy en sus hoteles y cómo podemos nosotros preparar contenidos que sean útiles para el sector turístico y, por supuesto, nos permite fortalecer futuras sesiones en cuanto al trabajo que nosotros estamos haciendo para ajustar enfoques, desarrollar nuevas herramientas, la parte de envío de materiales
y, bueno, cuando aplique, como en estos casos, sus constancias. A nombre de Crystal International Standards México, de nuestro director, el señor David Solórzano, de todo el equipo que nos estuvo acompañando también en el chat, Marcela, Dani, Naye, Ailem, pues bueno, agradecerles el espacio. Les dejamos el QR y vamos a abrir también preguntas, comentarios que puedan tener. Déjenme nada más, lo habilito o no sé si me... Ay, gracias, me confundí. Denme un segundito. Déjenme ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Creo que no. Me confirma Marce que no. No tenemos alguna pregunta adicional. Sí, creo que sí surgieron algunas. ¿Actualmente estos puntos los revisan o los van a empezar a revisar? Gracias, Ana. Como tal, no. Es parte de lo que nosotros estamos recomendando y pues sería como parte de una mejora continua. O sea, no quiere decir que esto es parte de alguna sección nueva en alguno de nuestros módulos. Sin embargo, sí hay puntos o comunes denominadores que ustedes ya trabajan en auditorías como POSICHEC, auditorías como FUCHE o incluso otros módulos que tienen, repito, comunes denominadores con lo que acabamos de trabajar el día de hoy con Dani y con Tam. Para los siguientes webinars llegan las invitaciones en automático. No, ustedes tienen que hacer el Tienen que ser registro. registros. Ajá. De hecho, en nuestras redes sociales, Monse, ya se subió un video para que ustedes sigan los pasos y hagan el registro de forma correcta. Algunos de los usos más comunes que estamos viendo es que el registro no se está haciendo de forma completa. Entonces, eso hace que no les llegue el link, que de todas maneras hemos estado dándoles soporte, pero para poder tener vinculado, como lo acaba de explicar Dan, sí les pedimos por favor que nos ayuden con el paso a paso o en su defecto, si tienen algún inconveniente, pues ya nos puedan contactar directamente. Fabi, que no le han llegado las constancias ni los materiales de los webinars pasados. Tomo nota, Fabi, para comentarlo con nuestra gerencia de sistemas y nos ayude con esto, con Diego Romero. Nada más que nos pongan. Ok, sí, regálame tu correo, por favor, Fabi, o es con el que estás dado de alta en sistema para poder rastrear tu cuenta. A lo mejor es un carácter que no está bien escrito o que el sistema lo jaló. Ok. Ujú. Muchas gracias. In-room dining de IRM. Ok, sí, Viri, si no te llegó algún link, puede ser que fue un tema de registro o que se haya ido a la parte de spam. Gracias, Fabi. Ay, de Miches, gracias. ¿Cuál es el tiempo estimado para el envío de las constancias? Aproximadamente nos está tomando 2 días. Si no lo están recibiendo, por favor regálenme su correo en este chat para que nos ayude Sistemas a rastrearlo. Gracias a ustedes. Al parecer ya no tenemos más dudas. ¿Cómo podemos compartir estos webinars con sus colaboradores? Se está haciendo grabaciones. También les vamos a compartir. Vamos a subir con bosquejo que pueda estar a la mano como tipo priorizado en los próximos chats para que ustedes puedan bajar la información y sea más rápido que lo puedan reproducir. Vale, sí, sí, Dani, te lo compartimos para allá. Perfecto. Sí, Brenda también hacemos ese rastreo. Mire, de tesoro, algún momento trabajamos juntos. Vale, sí, lo estamos compartiendo. Si alguien más tiene problemas, por favor, nos ayuda a poner. Ahora mismo ponemos el QR, Monse. Nada más quería también compartirles que hemos tenido algunos detalles con las cuentas de correo. Cuando hacen el registro en el QR,
lo que nos está sucediendo es que hay alguna letra de diferencia y lo rebota, porque a lo mejor lo escribimos rápido o lo estamos llenando en el teléfono, y entonces nos está regresando muchas de las cuentas o nos aparece como enviados a estas listas blancas, donde por controles internos de cada hotel bloquean correos que están como genéricos. Entonces, como este correo se manda desde Crystal Standards, pues probablemente al no llevar el nombre como Tejiral, su sistema los esté rechazando. Entonces, si pueden mandarnos, por favor, un correo electrónico de aquellos que no les ha llegado alguna constancia en específico. Ahorita, para quienes no tengan mi correo, se los voy a colocar en el chat y les agradecería que me lo hagan llegar para que nosotros podamos compartirles las constancias. Sin embargo, reiterarles que sí se tiene que hacer esta parte de registro y la evaluación sobre la opinión, ¿no? Que es el QR. Tienen que estar hechos los dos para que podamos brindarles la constancia, para que les podamos compartir los documentos, y todos los webinars se están subiendo a la página de Cristal, que es la que estamos viendo aquí, y que es donde los lleva el link para hacer su registro. Entonces, en esta página ustedes pueden entrar, como decía Marce, les vamos a compartir un diagrama con el proceso, un bosquejo, para que ustedes tengan de forma más clara cómo poder descargar esta información y que la puedan compartir con todos sus equipos. Creo que sería todo. No sé si, creo que ya tampoco hay más preguntas en el chat. ¿Pusiste mi correo, Marcelo? Me dice Enrique que no logra abrir el correo porque no sale el enlace. A ver, ahora lo pongo. Si no les, ajá, se los pongo en el chat también para que lo puedan copiar. Nada más déjenme un segundito. No sé si me puedo dejar de... De todas formas, bueno, vamos a concluir el webinar. Voy a dejar un ratito más el QR y vamos a colocar en el chat el link por si no les está abriendo directamente el QR, y mi correo electrónico nuevamente por si tienen algún tema de constancia, que me notifiquen y las podamos dar seguimiento. También recuerden que está este carnet que les estamos compartiendo, donde se van a ir marcando cada una de las sesiones que ustedes van tomando, y justamente cuando terminemos estas 12 sesiones, van a recibir un certificado adicional al haber cumplido con todo el esquema de los 12 webinars. Por nuestra parte, agradecerles, estén atentos para el webinar de la próxima semana, y bueno, pues que tengan una muy linda tarde todos. Muchas gracias.